Vamos a orar. Dios Todopoderoso y Eterno, nos presentamos delante de ti para hacer esta súplica en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Nuestra súplica es que tu Espíritu Santo hoy, por tu palabra, ilumine nuestra mente, nuestra conciencia y transforme nuestro corazón. Que transforme el corazón de aquellos que no han conocido a tu Hijo y por lo tanto no te conocen a ti. Y que sigas transformando nuestras vidas, haciéndonos entender mejor tu voluntad, que es agradable y perfecta. Yo te ruego, Dios mío, que me auxilies para que pueda hablar de tal manera, con claridad, que todos los aquí presentes y que estén escuchando puedan comprender mejor la grandeza de tu amor. Que este mensaje precioso del Evangelio de la gracia sea hoy presentado con el poder de tu Espíritu Santo, con claridad, para bendecir a cada uno de los que están aquí. Ven, Señor, te necesitamos, deseamos tu presencia y creemos en tu promesa. Oramos en el bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Bien, vamos a abrir la escritura en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Este es el segundo sermón de la serie. Vamos a leer Gálatas 1, del 1 al 10, aunque solamente vamos a estar exponiendo los primeros versículos. Y bueno, el año pasado muchos aprendimos de memoria la carta de Judas. No es imposible aprender esta carta. Ya yo me aprendí 5 versículos. Podemos ir despacio aprendiendo la escritura. Es para provecho de nuestras almas y no sabemos en un futuro si no tendremos en alguna ocasión una Biblia. Pero la hemos atesorado en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que ahí está el reto. Tratemos de ir aprendiendo poco a poco la epístola de memoria. Leemos Gálatas 1 del 1 al 10. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito,
si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Para iniciar, quisiera hacer un muy breve repaso de algunos aspectos de los cuales hablamos hace 8 días, en el primer sermón. El primero de ellos fue nuestra posición, nuestra comprensión bíblica con respecto al ministerio del apostolado o el oficio apostólico. Y entonces nada más enfatizar, nosotros no creemos que hoy en día exista ese ministerio como existió en la época del primer siglo. Ese fue un ministerio, un oficio dado para la fundación de la iglesia del Señor. Y nosotros estuvimos viendo las implicaciones negativas para las iglesias que han querido adoptar esta creencia de que hoy en día hay apóstoles y los abusos que se han dado. Sin embargo, es importante entender que nosotros somos una iglesia apostólica. Nosotros creemos la doctrina de los apóstoles, la doctrina que ellos nos dejaron registrada en las Sagradas Escrituras. La iglesia del Señor, como vimos, está fundamentada, y aquel fundamento, dice, es el de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. La doctrina apostólica es lo que nosotros seguimos y es lo que da autoridad a lo que nosotros creemos. Nosotros no creemos cosas porque se nos ocurren o por alguna revelación adicional o posterior. La autoridad de lo que nosotros creemos viene de las Sagradas Escrituras. Y con esto, ¿por qué es importante? Quisiera darles una ilustración. Precisamente hace 8 días iba de regreso a la casa y escucho los comentarios de los hermanos que iban conmigo sobre algo que salió, una noticia, un dato, que al final resultó ser, ¿cómo se le llama? Un hoax, es decir, algo que era falso. Sucedió en internet y alguien dijo que era así, pero después se demuestra que no era así. ¿Por qué les cuento esto? Para enfatizar la necesidad y la importancia de revisar cuáles son sus fuentes. ¿De dónde tomó usted sus datos? ¿De dónde? Porque como en este caso, para ser un poco más específico, dijeron, se decía que aquel actor que era un niño en no sé cuál serie de los años 80, eventualmente se hizo un rockero blasfemo, etcétera. Y después el otro dijo, pero después salió que era mentira, no era así. Pero el asunto es, ¿cuál es su fuente? Lamentablemente la fuente de muchos es internet, y entonces por eso creen lo que diga internet, y con internet tropiezan en una y otra cosa, porque ahí cualquiera dice lo que sea. Lamentablemente en el aspecto doctrinal la gente tampoco está verificando cuál es la fuente. Lo que usted cree, ¿por qué lo cree? ¿De dónde viene? ¿Ha indagado? ¿Es eso? ¿Corresponde a la doctrina apostólica? Bueno, eso es lo que quería decirles. La gente cree lo que quiere creer, pero nosotros, si nos acercamos a Dios, tenemos que creer lo que Él ha revelado de sí mismo en las Escrituras. Y por eso, recalco una vez más, si vamos a defender el Evangelio y a llamar anatema a alguien que predica otro evangelio, primero tenemos que indagar seriamente cuál es ese evangelio que predicaba Pablo. Porque no es nada más de llamar anatema a otro porque no cree lo que yo creo. Tenemos que indagar en cuanto al evangelio verdadero. Y en cuanto a esto de las fuentes, me topé con, datos bien extraños, o más bien tristes en cuanto a lo que sucede dentro de los teólogos liberales.
Ustedes saben que en un libro de John Stott, él menciona a un teólogo liberal que dice que usted lee el Nuevo Testamento así, que usted tiene que leerlo como escucha la música. Entonces, puede que a usted le guste, puede que a usted no le guste, o usted diga si es la música buena o no. Y así se refieren ellos a los escritos del Nuevo Testamento. Entonces, hay comentarios como, según la opinión de Pablo, eso es así y así. Eso está muy lejos de lo que nosotros estamos mandados a hacer con la Escritura. Nosotros no vamos a ir a la Escritura poniéndonos nosotros sobre ella como si nosotros tenemos la capacidad o autoridad de tomar cosas y rechazar cosas y discriminar. Nosotros vamos a ir a la Escritura con honestidad y decir, yo creo que esta es la palabra de Dios. Una expresión como esa, de que esa es la opinión de Pablo, eso es gente que se llama cristiana, pero ya con solo esa expresión muestran que no lo son. Si usted es cristiano, tiene que creer en la revelación que Dios ha hecho de sí mismo. Así que lo que nosotros leemos aquí no es el punto de vista de Pablo o el punto de vista de Pedro o el de Santiago. Nosotros leemos la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, y ellos fueron los instrumentos para hacerla llegar a nosotros. Y luego tenemos el punto de vista de la Iglesia Católica Romana. ¿Qué dice el catolicismo? El catolicismo piensa así: como los apóstoles eran parte de la Iglesia y eran apóstoles de la Iglesia, entonces fue la Iglesia la que determinó la Biblia. La Iglesia, según ellos, fue la que construyó, por decir así, la Biblia. Entonces, en esa posición es la Iglesia la que tiene la potestad de interpretarla, con el agravante de que ellos llaman iglesia al clero, ¿verdad? Entonces le están diciendo, como la iglesia es la que dijo cuáles son los libros de la Biblia, también la iglesia va a decirnos lo que la Biblia significa, cuál es la interpretación correcta. Ambas posiciones las rechazamos, y nosotros creemos que esa autoridad con la que hablaron los apóstoles es divina por la manera en que Pablo lo dice. Apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Lo que ellos hablan, lo hablan en la autoridad de Cristo y del Padre. Por tanto, es palabra de Dios. Lo precioso de entender que la Biblia es una unidad y que hay un mensaje central y que hay un personaje central, es que entonces cada vez vamos viendo con mayor claridad la coherencia. Cristo dice en Juan 7:16 que la doctrina que Él venía a dar no era de Él, era de su Padre. Y entonces, si esto es así, no pueden haber contradicciones entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Ven qué hermoso? En cambio, los que creen que es que Dios era de una cierta manera en el Antiguo Testamento y ahora Dios hizo unos ciertos cambios y ahora Él cambió de opinión, de manera de ser, Cristo dice, la doctrina que yo les vengo a predicar no es mía, es del que me envió, es del Padre. Hay una unidad en la Escritura. Bien, habiendo hecho esa aclaración necesaria, vamos a ir a los versículos 2. Voy a leer desde el 1 una vez más. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz os sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces, el primer punto que vamos a considerar es que Cristo se dio a sí mismo. Cristo se dio a sí mismo. Y por eso les decía que es hermoso entender la unidad de la divinidad
porque no hay ninguna contradicción con Juan 3:16 que dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio. Fue el Padre el que dio a Cristo. Y sin embargo, Cristo se dio a sí mismo. Recuerdan que también vimos ese versículo que decía: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y recuerden que Él hasta enfatizó: nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo. Dice Juan 10:17 y otros versículos de ese capítulo. Pero no hay ninguna contradicción en el hecho de que el Padre dio al Hijo y que el Hijo se dio a sí mismo, porque el Hijo no vino obligado. Ese pacto maravilloso que llamamos el pacto de la redención, hecho en la eternidad entre el Padre y el Hijo, fue un común acuerdo. El Padre elige a un pueblo desde la eternidad. Y el pacto es que el Hijo tiene que venir a redimir a ese pueblo. ¿Cómo viene el Hijo? No a regañadientes, en esa sumisión gozosa y amorosa que hay entre el Padre y el Hijo se somete y dice: yo voy. ¿Alguna vez se han puesto a pensar en las dos cosas que esto significa? Cristo se da a sí mismo, y eso es maravilloso. Él está dando su vida, y por eso cuando también habla de sus ovejas dice: el buen pastor su vida da por las ovejas. Él se está dando. Aquella escena que nosotros recordamos en el Getsemaní, cuando vienen a tomarlo preso. ¿A quién buscáis?, dice él. A Jesús de Nazaret. ¿Qué responde el Señor? Yo soy. Dejad libres a estos. En ese cuadro nosotros tenemos a Cristo dándose a sí mismo por nosotros los creyentes. A estos no los toquen. El asunto es conmigo, responder por nosotros. Cuando usted lee eso, el cual se dio a sí mismo, deben venir a su mente todos esos pasajes en los que Cristo da todo por nosotros. Él se dio a sí mismo. En el versículo de la humillación de Cristo, de Filipenses, el cual dice: siendo igual a Dios, no estimó eso como algo para aferrarse, sino que se despojó. Él lo hace, Él se despoja. Se despojó de todo eso y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, para llegar hasta la muerte. Cristo se dio a sí mismo. Esto debería a nosotros dolernos en el corazón cuando nosotros cantamos himnos, con un corazón frío, como si fuera de piedra, como si lo que estamos cantando no fuera algo real que sucedió, que Él se dio a sí mismo por nosotros. Ahora, la triste realidad es que muchos de los que cantan esas preciosas letras, eso no es una realidad en sus vidas. Ellos no pueden decir: Él se dio a sí mismo por mí. ¿Cuál es su condición hoy? Usted, cuando lee estos pasajes, puede incluirse ahí: Él se dio por mí. Lo otro maravilloso de pensar que el Padre dio a su Hijo, lo podemos entender mejor los que tengamos hijos. Porque uno puede hacer muchas cosas por alguien, pero
puedo casi garantizar que todos los que están aquí prefieren ellos mismos morir que dar a su hijo. Entonces, ahí hay una enseñanza tremenda. El padre se desprende del hijo, lo da, lo entrega. Sí, los romanos y los judíos, ellos son culpables y ellos lo mataron. Pero el padre lo entregó para que esto sucediera. Decía una vez un hermano que ya murió, Bob Jennings se llamaba, y él ponía ese ejemplo de cuando él tuvo que despedirse de su hijo, porque ustedes saben que en muchas ocasiones en Estados Unidos, cuando los hijos salen para la universidad, no es como aquí que se quedan en su casa y están yendo a la universidad. Ir a la universidad implica una separación, porque van a una ciudad muy lejana a vivir allá o a otro estado, etc. Entonces, él ponía este ejemplo, dice: yo y mi hijo teníamos una excelente relación, muy de amor, y para mí se me quebró el corazón cuando tuve que despedirme, decirle: hijo, ya vas ya no te voy a ver más, ya no vamos a estar más juntos. Dice, y yo estuve con él 18 años de su vida, lo disfruté, hicimos cosas juntos, nos amábamos, compartíamos. Qué dolor en mi corazón desprenderme de él. Y él ponía esto en la mente de los que le escuchaban: el padre que eternamente disfrutó de una comunión perfecta con su hijo. Perfecta. No como las relaciones padre-hijo de nuestro mundo, ¿verdad? Que por más buena que sea, a veces hay problemas, ¿verdad? No, una comunión perfecta, maravillosa, plena, de satisfacción completa. Y dio a su hijo una separación para que todo aquel que en él crea. Por eso quise pedir este himno. ¡Oh, qué amor! ¡Qué inmenso amor! El de mi Salvador. ¿Por qué? Porque él se dio. Pero después dice el himno: Dios desde el cielo al Salvador mandó a morir por mí. Y aquí vamos a la siguiente parte del versículo, porque dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Ahí está la causa. Constantemente critico y rechazo esa manera de orar que a veces ha prevalecido en algunos de nosotros, de simplemente decir en su oración: bueno, y perdónanos nuestros pecados, y sigo orando como si nada, como si eso fuera una frase que incluyo en la oración, porque tenía que decir perdona nuestros pecados, sin reconocer sus pecados. Porque cuando usted puede decir a Dios: perdóname mis pecados, también tiene que poder reconocer cuáles son. Se dio a sí mismo por nuestros pecados. Tenemos que reflexionar en nuestros pecados y tenemos que llamarlos por nombre si queremos vencerlos. ¿Qué le pasa si usted va con alguien en esta situación? Alguien lo ofende a usted, alguien lo trata mal, y después esa persona viene y le dice: bueno, si lo ofendí en algo, disculpe. ¿Cómo siente usted eso? Eso no vale para nada. ¿Cómo si le ofendí en algo? Claro que me ofendió. Lo mismo hacemos con Dios si no reconocemos. Y por eso el que tiene un corazón regenerado le pide a Dios, como David, que le muestre esos pecados que para él mismo son ocultos,
Le pide a Dios eso: muéstrame mis pecados. Pero si usted es de los que llega a Dios y le dice: bueno, Señor, si hoy te he ofendido, perdóname, usted no conoce el arrepentimiento, porque lo que tenemos por seguro es que hoy ya le hemos ofendido. Lo que necesitamos es esa iluminación del Espíritu Santo por su palabra para ver en qué, en muchísimas cosas. Y siempre me gusta poner el ejemplo del primer y gran mandamiento. ¿Qué dice? Oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y tu corazón y tu mente y con todas tus fuerzas. Y usted ni yo hemos cumplido eso hoy, no lo hemos cumplido. Y si no nos duele y nada más decimos: bueno, ni yo ni nadie lo ha cumplido, y si eso es un consuelo para usted, entonces no ha entendido. Porque Él nos ha perdonado. Cristo vino por eso, porque usted ni yo jamás amaríamos al Padre como debemos amarlo, ni amaríamos a nuestro prójimo como debemos amarlo. Pero no es posible, no debe ser en nuestra vida que seamos indolentes con nuestros pecados, es decir, que no nos duela el saber que pecamos contra Dios. Que estemos acostumbrados al pecado, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Esa necesidad de expiación estaba tipificada en todo el Antiguo Testamento. Todos los que han leído el Antiguo Testamento y todas las leyes levíticas, ahí estaba tipificado claramente, es decir, simbolizado la necesidad de expiación. Y profetizado que iba a venir el Mesías a cumplir eso perfectamente. ¿Recuerdan Isaías 53:10? Cuando haya puesto su vida en expiación. Estaba anunciado, estaba tipificado. Y tengo deseo de leerlo textualmente, lo que dice Isaías 53. El versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Pero aquí dice que Él verá el fruto de la aflicción de su alma. Si usted es cristiano, usted es fruto de la aflicción del alma de Cristo. Cristo no solo fue torturado físicamente, sino que ahí dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. Si usted es creyente, le repito, usted es el fruto de esa aflicción del alma de Cristo. ¿Y qué dice la Biblia? Quedará satisfecho. Cristo queda satisfecho por lo que hizo y por lo que logró con lo que hizo. Por eso dice también en Hebreos, por el gozo puesto delante de Él, fue a la cruz. Tenemos que tener bien claro esto del Evangelio. ¿Por qué vino Cristo y por qué hizo lo que hizo? Porque hay miles de personas creyendo que son cristianos y evangélicos y no entienden para qué vino Cristo. Se dio a sí mismo por nuestros pecados. Le anunció el ángel en Mateo 1:21 a José que le pusiera por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados.
Si usted es cristiano, usted tiene que poder decir de cuáles pecados le salvó el Señor Jesucristo. Unos dicen unas clases de pecados, otros otras. Pero usted tiene que tener presente: Él es mi Salvador, el cual vino a salvarme de mis pecados. Hoy en día son muchos los que han aceptado a Cristo, pero de lo único que querían ser salvos es del infierno. Lo único que los movió fueron otros intereses, pero no era porque anhelaban: Señor, sálvame de estos pecados. ¿Por qué queremos y necesitamos ser salvos de nuestros pecados? Porque son esos pecados los que nos apartan de Dios. Porque son esos pecados los que hacen una brecha. No podemos llegar a Dios así. Pero viene Cristo y se da a sí mismo por nuestros pecados. Por esas mentiras, por esas deshonestidades, por esos pecados de inmoralidad, por ese enojo, por esa envidia, por esa vanidad y egoísmo, por esa falta de amor, por esa pereza. Cada uno mencione en su corazón con cuál pecado está luchando todavía. Si usted es de Cristo, Él vino para morir por ese pecado. Hay unos pecados de los cuales el Señor ya nos ha dado grande victoria y no podemos ser dominados por el pecado, precisamente porque eso es lo que significa ser salvos de nuestros pecados. No va a enseñorearse más el pecado de nosotros. No vamos a ser más esclavos de ese amo cruel. ¿Por qué? Porque Él se dio a sí mismo por nuestros pecados. La frase siguiente dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, ¿para qué? Para librarnos del presente siglo malo. Y aquí nos vamos a detener el resto de nuestro tiempo, para ver si entendemos lo que esto quiere decir. Es que la gente está en las iglesias por tantas razones tan diversas, sin entender que es necesario que profundicemos así. Dice que vino a librarnos del presente siglo malo. Bueno, primero, un siglo, la palabra siglo tiene varios significados. Los niños conocerán nada más el significado de que un siglo son 100 años, ¿verdad? Pero un siglo significa no solo eso, una centuria, 100 años, sino una edad, una era, una época. Y vemos cómo en la Biblia realmente se habla de solo 2 siglos: el presente y el venidero. Esto ayuda mucho a entenderlo. Si usted tiene problemas de escatología o no la entiende bien, entienda esto: la Biblia nos habla del presente siglo y del venidero. Así que todo lo que la Biblia diga pasa o en este siglo o en el venidero. Y eso nos ayuda mucho. Bueno, pero entonces la Biblia nos habla con claridad de que el fin del siglo es la siega. Voy a decir varias citas, no vamos a ir por ellas porque son muchas, pero las voy a ir citando para que vean todas las referencias que en la Biblia hay a siglo. Eso lo dice Mateo 13:39, que la siega, en aquella parábola que habíamos leído, recuerdan, del trigo y la cizaña. Cristo, cuando va y explica la parábola, dice: la siega es el fin del siglo. ¿Qué está diciendo? El fin de esta era, el fin del mundo es la siega, el momento en el que Dios aparta el trigo de la cizaña. El fin del siglo es la venida de Cristo, según Mateo 24:3. Luego también, cuando Él habla en la parábola del sembrador, de que los afanes de este siglo en muchos ahogan la palabra, ¿a qué se está refiriendo con este siglo?
a este sistema de cosas en el cual nosotros vivimos, a este mundo. También hay una referencia en Marcos 10:30, en Lucas 20:35, donde él explica a los saduceos, que según ellos venían a tenderle una trampa, que les dice él que en este siglo hay casamientos, pero que en el siglo venidero no hay casamientos. Y hay algo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2, creo que es conocido para muchos, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Este siglo es ese siglo malo del que nosotros estamos hablando ahorita. La sabiduría de este siglo es mala. Según 1 Corintios 2:6-8 dice: sabiduría de los príncipes de este siglo no tienen la sabiduría de Dios. Dice, porque si ellos hubieran tenido la sabiduría de Dios, no habrían crucificado al Señor de gloria, a Cristo. Bueno, pero la sabiduría de este siglo es mala. Y Satanás es llamado el Dios de este siglo, según Corintios 4:4, donde dice: y el Dios de este siglo gobierna sobre ellos o los tiene enceguecidos. Ahora, si entendemos eso, que bíblicamente solo hay dos siglos, el siglo presente y el siglo venidero, o el siglo de las cosas físicas, materiales, y el siglo en el cual todo es espiritual, también entenderemos entonces que esos dos siglos tienen dos descendencias. Según el Señor Jesucristo en Lucas 16:8, esa es la expresión que él usa, dice: los hijos de este siglo, y lo compara con los hijos de luz. ¿Ven? Atentos. Dice Cristo que hay una diferencia entre los hijos de este siglo y los hijos de luz. ¿De qué está hablando él? De gente no regenerada y de gente regenerada. De eso es de lo que está hablando. Y entonces podemos decir estas dos cosas. Hay el siglo malo que da su fruto. ¿Cuál es? Una generación maligna. Y eso no es algo particular a un tiempo, sino que es el presente siglo malo, es desde la caída. Y quisiera leer las descripciones del Evangelio con respecto a esa generación que, como digo yo, es fruto de este siglo malo. En Mateo 3:7 se dice, y se le llama generación de víboras. ¿Quién usaba esa expresión? Juan el Bautista. Mateo 17:17 y Lucas 9:41 le llama una generación incrédula y perversa. Lucas 11:29 le llama una generación mala, y Mateo 12:39 una generación mala y adúltera. Hechos 2:40 es llamada una perversa generación. El apóstol Pablo en Filipenses 2:15 le llama a esta generación una generación maligna y perversa. Pero esto no es solo de los apóstoles. En el Antiguo Testamento también se hace referencia a esto. Y quisiera leer Proverbios 13:30-12. ¿Qué dice así? Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. ¿A cuál generación se refiere? ¿A una específicamente de cuando estaba Salomón? No. Esa es la descripción de toda la humanidad,
una generación limpia en su propia opinión, pero no se ha limpiado de su inmundicia. El asunto, como les decía, es, hace 8 días, no me preocupa tanto en esta serie los que están afuera, que yo sé que están perdidos, engañados, y entre ellos hay de todo, ateos, gente que no cree la Biblia, etcétera. Pero sí me preocupa gente que piensa ser cristiana y todavía pertenece a esta generación, que en su propia opinión es limpia, pero que no se ha limpiado de su inmundicia. No ha sido librado ni rescatado del presente siglo malo. En Deuteronomio 32:5, el Señor se expresa con palabras muy fuertes. La corrupción no es suya, dice de Dios. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Isaías en el primer capítulo le llama a Israel generación de malignos. A Israel, que tenía la ley. Le dice en el capítulo 57, Isaías 57:4, que son una generación mentirosa. Ahora, todas estas referencias a una generación maligna, perversa. ¿Por qué? Porque aquí, si ustedes vienen a la iglesia, son gente buena. ¿Por qué? Porque si usted, aunque venga a la iglesia y haga lo que se supone que hace un cristiano, si usted nunca se ha reconocido como parte de esa generación maligna, tampoco ha sido entonces librado del presente siglo malo. ¿Por qué? Porque nunca ha reconocido sus pecados. Para que usted pueda dar testimonio de salvación, tiene que poder dar testimonio de convicción de pecado. Él se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Sin embargo, hay miles y miles creyéndose cristianos y no ven en el presente siglo nada malo, parece. Siguen el rumbo del mundo. Les parece que la gente es básicamente buena, pero la Biblia nos dice todo lo contrario. Ahora, ¿cuál es el afán? Nada más hacer una especie de ofensa a todo el mundo, todos son malvados. No es eso, es que necesitamos usted y yo ser conscientes de nuestra maldad para que apreciemos lo que Cristo estuvo dispuesto a hacer para limpiarnos de esa maldad. ¿No ven el Proverbios 30? Que dice que esa generación se cree limpia, pero no ha sido limpia de su inmundicia. La pregunta que usted tiene que estarse haciendo es: ¿usted fue limpiado de esa inmundicia? Y si fue limpiado, ¿cómo fue limpiado? ¿Se limpió usted solo? Usted tiene que poder decir, si es cristiano: no, el Cordero derramó su sangre y en esa sangre he sido yo lavado de mis pecados. Cristo murió, se dio a sí mismo por mí y me libertó de ese poder dominante del pecado. Y todavía al día de hoy sigo peleando contra el pecado porque no quiero ofender a mi Salvador. Les decía que en la Escritura solo hay 2 siglos, el siglo presente y el siglo por venir. Y sin embargo, esos 2 siglos decimos que se traslapan. ¿Qué significa esto? Que aunque todavía no ha sido establecido en plenitud el reino de Dios ya comenzó.
Jesucristo vino a establecer el reino de Dios. Ya fue inaugurado, por decirlo así. Cristo dice, está en medio de vosotros. Entonces está traslapado. Todavía estamos viviendo en el presente siglo malo. Sin embargo, ya el Rey vino a rescatar a los suyos. Y el Cristo fue ascendido y está a la diestra del Padre. Y lo que falta es que regrese y que aplaste ya definitivamente a sus enemigos. Y que los ponga, como está prometido, por estrado de sus pies el Padre. Eso es así porque la Escritura misma nos dice, por ejemplo, en Hebreos 6:5, que hay quienes han gustado de los poderes del siglo venidero. ¿Recuerdan cuando pasamos por ahí en Hebreos? Es decir, hay gente que se cree cristiana, que estuvo por un tiempo que parecían cristianos y volvieron atrás y retrocedieron para siempre. No estamos hablando de esas caídas temporales que son posibles. Estamos hablando de apostasía definitiva. Y sin embargo, a esos dice la Biblia que no pueden ser restaurados porque ellos gustaron de los poderes del siglo venidero. Quiere decir que en este siglo malo tenemos esta buena noticia. En este siglo malo usted puede gustar de los poderes del siglo venidero. No tiene que esperar. Desde ahora puede empezar a vencer el pecado, a vivir para Dios, a deleitarse en lo espiritual. Esto es algo tremendo. Hay gente que cree que va a estar en el cielo, se hacen unas ilusiones, pero aquí no disfrutan de lo espiritual. No se deleitan alabando al Señor, no se deleitan en la Escritura, no se deleitan en la oración. ¿Qué cree que va a ir a hacer allá? No, los poderes del siglo venidero se comienzan a disfrutar aquí. Y el pueblo de Dios lo va cada vez más, cada vez disfruto más el culto, cada vez disfruto más la palabra, cada vez voy creciendo y me alegro de ver la obra del Señor en mi vida. Pero como les digo, no completamente, porque el Señor nos enseñó a orar en Mateo 6, venga tu reino. Yo quiero que ese reino ya venga en plenitud, ¿verdad? Entonces, así es. Vivimos en el presente siglo malo, pero no vivimos dominados por el príncipe de la potestad del aire, por el Dios de este siglo. No podemos vivir como el mundo porque a nosotros Cristo nos libró del presente siglo malo. Y Cristo lo que hizo, lo hizo conforme a la voluntad de Dios. Voy terminando solo con esta referencia porque el apóstol dice así, que esto que sucedió fue conforme a la voluntad de Dios. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y esto coincide con las palabras del apóstol Pedro, que él en Hechos 2:23 le dice a los que escuchaban su discurso, a este, hablando de Jesucristo, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Ustedes hicieron esta maldad y esta gran injusticia de condenar al santo y al justo, pero esto no se le escapó a Dios, eso era de su plan eterno. Lo vuelve a decir luego en Hechos 3:15 y dice, voy a leer el 14 y el 15, dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diera un homicida. ¿Recuerdan a Barrabás? Y el 15 dice algo tremendo, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Entonces, esto que hizo Cristo, lo hizo conforme a la voluntad de Dios, el plan de Dios, maravilloso, incomprensible. Es bueno, hermanos, que indaguemos, es bueno que procuremos entender cada vez mejor.
Estamos llamados a hacerlo, pero nunca se nos olvide, Dios es incomprensible. Siempre habrá un límite en el que llegamos y decimos, me vuelvo loco y no entiendo. Sí, porque usted tiene una mente pequeñita, y yo también, y Él es infinitamente grande, maravilloso. Y esto no tiene que llevarnos a entristecer, al asombro y a la adoración. Eso es lo que nos tiene que llevar, el ver cuán incomprensible es Dios, que Él fue el que determinó que su Hijo fuera entregado. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, así fue hecho conforme a la voluntad de Dios. Pero como les había dicho, en Juan 10:18, Cristo lo dice muy claramente también: nadie me la quita, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y luego oiga lo que dice: este mandamiento recibí del Padre. Así que nada es en discordancia, todo concuerda en ese plan precioso y bendito de la Trinidad para salvarnos a nosotros. Hagámonos unas preguntas para terminar. La primera es esta: ¿aprecia usted el sacrificio de Cristo, que Él se dio a sí mismo? Y usted me puede decir que sí. Entonces le hago la siguiente pregunta: ¿cuál es su actitud cuando se celebra la cena del Señor? El memorial de su muerte. ¿Qué siente usted y en qué piensa usted? Si para usted eso es nada más un rito, vengo y hacemos lo mismo, oigo las mismas palabras, no se engañe. Si usted puede decir que Cristo murió por usted y que usted ha sido rescatado del poder del pecado y de este siglo malo, cuando usted se acerca a la mesa del Señor, usted viene con una actitud de asombro. ¿Cómo es posible? No lo entiendo, pero Él dio su vida por mí. Su cuerpo fue partido y su sangre derramada. Y aquellos que sean insensibles a esto, al sacramento que simboliza nuestra salvación, el Evangelio presentado en aquel sacramento, en aquel símbolo visible, que eso lo medite cada uno, cómo se presenta la cena del Señor. Porque nosotros tenemos regulaciones, pero no conocemos el corazón. Puede que hay gente ahí tomando la cena del Señor y en sus corazones están pisoteando la sangre de Jesús. Otra pregunta: ¿ha sido librado usted del presente siglo malo? ¿O todavía pertenece a esa que los apóstoles y Cristo llamaron una generación maligna y perversa? Ahora les voy a decir algo: si usted ya ha sido rescatado, usted es consciente de algo, que esa maldad y perversidad todavía está ahí, todavía lo atormenta a veces. Sí, hemos sido rescatados, hemos sido limpiados, perdonados, y sin embargo todavía hay un resto ahí que aborrecemos. Eso que me recuerda que yo fui parte de esa generación maligna, perversa, adúltera. Y eso me humilla. ¿Usted es consciente de los pecados de los cuales Cristo le salvó y de los cuales le está salvando? ¿O todavía vive en sus pecados? ¿Usted buscó la salvación o la está buscando solo para no irse para el infierno? ¿O de verdad usted dice: yo quiero vencer el pecado porque el pecado me separa del Señor Jesucristo? Si usted no ha sido salvado de sus pecados, no ha sido salvado del presente siglo malo, y lo que le espera es la condenación. Y esto no lo estamos inventando, está aquí.
Pero hay la esperanza de que si se predica el Evangelio, veo en Cristo el único refugio en esta situación tan desesperante. Y luego todo eso, ¿a qué me lleva? A lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 5. Dice que Cristo se dio a sí mismo, en el 4, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios, de nuestro Dios y Padre. Y luego dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pueden decir amén. Amén se puede decir. Uno tiene que glorificar a Dios cuando entiende el Evangelio. Si usted dice entender el Evangelio y no es movido a glorificar a Dios, hay algo muy raro. Es que tiene que haber en el corazón un asombro de lo que Dios estuvo dispuesto a hacer por salvar malvados pecadores como ustedes y como yo. Debe haber un asombro y luego una rendición y luego decir, gloria a Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, bendito Dios, por habernos concedido leer tu palabra y meditar en ella. Hemos invocado el nombre de nuestro Señor Jesucristo para pedir tu Espíritu Santo, y una vez más lo volvemos a hacer, suplicando que ese poder maravilloso de tu Espíritu Santo actúe en mentes y corazones para hacernos considerar la grandeza del amor de nuestro Salvador, la grandeza de tu amor al dar a Cristo. Tú conoces los corazones, tú conoces quienes son indiferentes y fríos y todavía pertenecen a esta generación maligna y perversa y no han sido salvados del presente siglo malo. Pero usa, mi Dios, esta tu palabra para darles vida, para que puedan arrepentirse, reconocer sus pecados y ser salvados por Cristo. Gracias por tu gran misericordia. A ti sea dada la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.